A finales del siglo XIX, en los campos áridos de Andalucía, el destino de Alejandro Ramón se cruzó con el de Cristina en circunstancias tan inesperadas como la lluvia en pleno verano. Él, un hombre despojado de todo salvo su orgullo; ella, una viuda aferrada a una tierra que era tanto su herencia como su condena. Durante los meses que siguieron, en la finca de olivos llamada La Serena, el vínculo entre ellos enfrentó los desafíos del campo, el peso del luto y el juicio silencioso de una comunidad entera. Todo parecía estancado en una rutina de trabajo y miradas furtivas, hasta que un descubrimiento accidental en el viejo escritorio del difunto esposo de Cristina cambió el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de un nuevo comienzo estuviera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, esperando ser encontrada en un simple trozo de papel? Antes de revelarte cómo una simple conversación en el patio de la finca desató un secreto capaz de poner a prueba este frágil renacer, te invito a que comentes desde qué rincón del mundo nos acompañas y te suscribas al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó, pues en historias como esta, el pasado nunca permanece enterrado por completo, especialmente cuando la tierra misma parece tener memoria. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estos relatos que merecen ser contados. Alejandro Ramón no era más que una sombra errante en los caminos polvorientos de Andalucía. Sus manos, curtidas y fuertes, delataban una vida de trabajo, pero sus ojos cargaban con el peso de una pérdida que iba más allá de lo material. Había sido un terrateniente, un hombre cuyo nombre era sinónimo de prosperidad. Ahora, no era nadie. La vergüenza de su ruina lo había obligado a despojarse de su identidad, convirtiéndose en un jornalero anónimo que buscaba apenas lo suficiente para sobrevivir un día más. Cada amanecer era un recordatorio de la finca que le fue arrebatada, del respeto que se había evaporado como el rocío bajo el sol implacable. Su orgullo era la única posesión que le quedaba, una armadura pesada que lo aislaba del mundo y de cualquier atisbo de compasión. Mientras tanto, en La Serena, Cristina vivía su propia forma de exilio. La gran casona, antes llena de vida, ahora era un mausoleo de recuerdos silenciosos. Viuda y sin hijos, luchaba con uñas y dientes para mantener a flote la finca de su difunto esposo, un legado que se sentía más como una carga que como una bendición. La soledad era su compañera constante, un eco en los pasillos vacíos y en los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La comunidad la observaba con una mezcla de lástima y recelo. Una mujer sola al frente de una propiedad era una anomalía, un blanco fácil para la codicia de vecinos como don Ricardo, cuyo interés en sus tierras era tan evidente como depredador. La finca misma, La Serena, parecía reflejar el estado de ánimo de sus ocupantes. Los olivos centenarios, de troncos retorcidos y plateados, se erguían como testigos silenciosos de generaciones de alegrías y tristezas. La tierra, sedienta y agrietada en algunas zonas, aún prometía vida si se la trataba con el cuidado y el conocimiento adecuados. Era un paisaje de contrastes, de una belleza austera y una dureza implacable. Para Alejandro, representaba todo lo que había perdido; para Cristina, todo lo que temía perder. Era el escenario de su desesperanza, pero también, sin que ellos lo supieran, el terreno fértil donde una nueva semilla de esperanza estaba a punto de ser plantada, contra todo pronóstico y a pesar de las sequías del alma. Fue la desesperación la que guió los pasos de Alejandro hasta las puertas de La Serena. Con el sol en su punto más alto, golpeando la tierra sin piedad, se presentó buscando trabajo, cualquier trabajo. Su aspecto era el de tantos otros jornaleros que vagaban por la región. Pero había algo en su porte, una dignidad inquebrantable a pesar de sus ropas gastadas, que llamó la atención de Cristina. Ella lo observó desde la sombra del porche, debatiéndose internamente. La cosecha de aceitunas estaba en peligro, necesitaba manos expertas con urgencia, pero la prudencia, una lección aprendida a la fuerza, le gritaba que desconfiara de los forasteros. Su corazón, herido y cauteloso, le aconsejaba cerrarle la puerta en la cara y seguir adelante sola, como siempre. Isabel, la anciana ama de llaves que había servido a la familia de Cristina toda su vida, se paró a su lado, con los brazos cruzados y una mirada tan afilada como una navaja. Para ella, aquel hombre no era más que un problema en potencia,
un extraño con un pasado desconocido que solo traería desdicha a la casa. Susurró advertencias al oído de su señora, recordándole los peligros que acechaban a una mujer sin la protección de un hombre. La comunidad no tardaría en murmurar, y la reputación de Cristina, ya frágil, podría hacerse añicos. La presión social era un enemigo tan real y tangible como la plaga que amenazaba los olivos, y la llegada de aquel hombre era como echar leña al fuego de los chismes. Pero la necesidad fue más fuerte que el miedo. Cristina vio en los ojos de Alejandro no la malicia que Isabel temía, sino una profunda y agotada honestidad. Vio a un hombre que no pedía caridad, sino la oportunidad de ganarse el pan con el sudor de su frente. En un impulso que desafiaba su propia naturaleza cautelosa, tomó una decisión. Lo contrató. El intercambio fue breve, casi cortante. No preguntó su nombre completo, y él no lo ofreció. Para ella, era solo un jornalero más. Para él, ella era solo una patrona temporal. Le asignó un pequeño cuarto en las dependencias de los trabajadores, y le explicó sus tareas. Ninguno de los dos podía imaginar que ese simple acuerdo laboral era, en realidad, el primer capítulo de una historia que los marcaría para siempre. Desde el primer día fue evidente que Alejandro no era un trabajador común. Mientras los otros jornaleros cumplían sus tareas con eficiencia rutinaria, él se movía por el olivar, con una familiaridad casi reverencial. Sus manos parecían conocer el lenguaje de los árboles, sabiendo exactamente qué rama podar para fortalecer el tronco, cómo leer los signos de la tierra para anticipar sus necesidades. No solo trabajaba, restauraba. Su conocimiento iba mucho más allá de lo esperado, demostrando una comprensión profunda de la agricultura, que solo se adquiere tras una vida entera dedicada a la gestión de una finca próspera. Los demás trabajadores, al principio recelosos, pronto empezaron a mirarlo con un respeto silencioso, reconociendo en él a un maestro. Cristina lo observaba todo desde la distancia, su curiosidad creciendo día a día. Desde la ventana de su despacho o mientras caminaba por la finca, sus ojos inevitablemente buscaban la figura de aquel hombre. Notaba cómo organizaba las cuadrillas con una autoridad natural, cómo sus consejos, dados en voz baja y con humildad, lograban mejorar el rendimiento de la cosecha de manera notable. Empezó a preguntarse quién era realmente, de dónde venía un hombre con tanto conocimiento, qué tragedia lo había reducido a buscar trabajo de puerta en puerta. El misterio que lo rodeaba era un imán, una pregunta sin respuesta, que comenzaba a ocupar sus pensamientos más de lo que estaba dispuesta a admitir, incluso a sí misma. Como era de esperar, la presencia constante de un forastero en La Serena no pasó desapercibida. En el pueblo cercano, las lenguas comenzaron a moverse. Los rumores se extendían como una plaga, susurrados en el mercado y en la puerta de la iglesia. Hablaban de la viuda y su nuevo capataz, tejiendo historias que iban desde la imprudencia hasta el escándalo. Don Ricardo, el poderoso terrateniente vecino, escuchaba estos rumores con una sonrisa satisfecha. Para él, la situación era una oportunidad perfecta. Un escándalo podría debilitar la posición de Cristina, hacerla más vulnerable a sus ofertas y presiones para que le vendiera la finca. La presencia de Alejandro, sin saberlo, había puesto a Cristina en una posición aún más precaria, convirtiéndola en el centro de un torbellino social que amenazaba con devorarla. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de tonos anaranjados, Cristina encontró a Alejandro junto al viejo pozo, reparando el mecanismo con una habilidad sorprendente. En lugar de darle las gracias y marcharse como dictaban las normas de su relación patrona-empleado, se quedó. Le ofreció un vaso de agua fresca, un gesto simple pero que rompía la barrera invisible entre ellos. Él lo aceptó con un leve asentimiento, y por un momento, se quedaron en silencio, observando el paisaje. Fue un instante fugaz, pero cargado de un significado profundo. Fue la primera vez que no eran la viuda propietaria y el jornalero sin nombre, sino simplemente dos personas compartiendo un momento de calma al final de un largo día de trabajo. Isabel, por supuesto, no veía estos pequeños acercamientos con buenos ojos. Su lealtad a Cristina era feroz, y en su mente, esa lealtad significaba protegerla de cualquier posible herida, especialmente de las que provienen del corazón. Cada gesto de amabilidad de Cristina hacia Alejandro era, para Isabel, una señal de alarma. Vigilaba al hombre con la tenacidad de un perro guardián,
notando cada mirada, cada palabra intercambiada. Se convirtió en la sombra de Cristina, un recordatorio constante de las convenciones sociales, del luto que debía guardar, y del abismo de clase que los separaba. Su desconfianza era un muro de piedra, la representación física de todos los obstáculos que se interponían entre ellos. Por las noches en la soledad de su humilde cuarto, Alejandro se enfrentaba a sus propios demonios. La oscuridad no le traía descanso sino el asalto de los recuerdos. Se veía a sí mismo caminando por sus propias tierras, escuchaba las risas de su familia, sentía el peso de las llaves de su casa en el bolsillo. Trabajar en La Serena era una tortura y una bendición al mismo tiempo. La tierra lo conectaba con la única vida que había conocido, pero cada árbol y cada surco le recordaban brutalmente todo lo que había perdido. La amabilidad ocasional de Cristina era como una gota de agua en el desierto, un alivio momentáneo que, sin embargo, hacía su sed de redención aún más insoportable. Se preguntaba cuánto tiempo podría soportar vivir como un fantasma. A medida que los días se convertían en semanas, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar sutilmente. Sus interacciones ya no se limitaban a órdenes y reportes. A veces, al atardecer, coincidían en el porche, mirando en silencio cómo el campo se preparaba para la noche. No necesitaban palabras. Había un entendimiento tácito en ese silencio compartido, una resonancia entre dos almas solitarias que habían conocido la pérdida. Él veía en ella una fortaleza que admiraba. Ella veía en él una nobleza que la intrigaba. La tierra que ambos amaban se convirtió en su lenguaje común, un puente invisible que conectaba sus mundos a pesar de las barreras que la sociedad y sus propios pasados habían levantado entre ellos. La primera pieza del rompecabezas apareció de forma inesperada. Una noche, mientras revisaba unos viejos libros de cuentas en el despacho de su difunto esposo, Cristina encontró un cuaderno de campo que no recordaba haber visto. No pertenecía a su marido. En sus páginas, había anotaciones detalladas sobre técnicas avanzadas de cultivo de la vid y el olivo, junto con bocetos de sistemas de irrigación ingeniosos. La caligrafía era firme y elegante, y al final de una de las páginas, casi oculto, había un monograma, AR. Su corazón dio un vuelco. No podía ser una coincidencia. Aquellas iniciales, junto con el conocimiento experto que demostraban las notas, apuntaban directamente a una sola persona. El jornalero anónimo tenía un pasado, y Cristina sintió con una mezcla de temor y excitación, que estaba a punto de descubrirlo. El cuaderno de campo se sentía pesado en las manos de Cristina mucho más de lo que su tamaño sugería. Las iniciales AR, grabadas con una caligrafía segura, eran una acusación silenciosa, un grito en medio de la quietud de su despacho. Cada noche, después de que la finca se sumía en el silencio, ella lo abría, repasando los dibujos y las anotaciones con una mezcla de fascinación y temor. Este hombre, que había llegado a su puerta como un mendigo, poseía un conocimiento que rivalizaba con el de los más grandes terratenientes de la región. La revelación la aisló aún más. No podía compartir su descubrimiento con Isabel, cuya desconfianza solo se vería confirmada, ni con nadie en el pueblo. Este secreto era ahora suyo, un vínculo invisible y peligroso con el forastero que estaba, poco a poco, despertando algo en ella que creía muerto y enterrado junto a su esposo. Esta nueva inquietud era una extraña forma de alivio en la monotonía de su luto. Durante años, La Serena había sido un santuario de su dolor, una fortaleza contra el mundo exterior, donde cada objeto y cada habitación eran un recordatorio de lo perdido. La vida se había vuelto predecible, un ciclo de estaciones marcado por la soledad y la lucha por mantener la finca a flote. Ahora, la presencia enigmática de Alejandro había roto ese ciclo. Su mente, antes ocupada únicamente por las deudas y los recuerdos, ahora se perdía en conjeturas sobre su pasado. ¿Quién era realmente Alejandro Ramón? La pregunta era una chispa en la oscuridad de su existencia, un misterio que la hacía sentir viva de una manera que la asustaba, y la atraía a partes iguales, obligándola a mirar más allá de las sombras de su propio pasado. El epicentro de su duelo seguía siendo la habitación de su difunto esposo, en el ala oeste de la casona.
La puerta permanecía siempre cerrada, y dentro, el tiempo se había detenido el día de su muerte. Sus ropas aún colgaban en el armario, sus botas de montar estaban junto a la cama, y un libro a medio leer descansaba en la mesita de noche, con una fina capa de polvo que Isabel tenía prohibido tocar. Para Cristina, ese cuarto no era solo una habitación, era el corazón de su lealtad, la prueba tangible de un amor que se negaba a olvidar. Sin embargo, cada vez que pasaba por delante de esa puerta, sentía una punzada de culpa. Los pensamientos sobre Alejandro, sobre su misterio y la extraña seguridad que su presencia le inspiraba, se sentían como una traición a ese santuario de silencio y memoria que ella misma había construido. La comunidad, por su parte, ejercía su propia forma de vigilancia sobre el luto de Cristina. Las visitas de las otras damas del pueblo no eran actos de consuelo, sino de inspección. Llegaban con pasteles y palabras de pésame que sonaban huecas, pero sus ojos escrutaban cada rincón de la casa, cada sombra en el rostro de la viuda. Su dolor no era privado, era una propiedad comunal, y se esperaba que lo representara según las normas no escritas, con recato, debilidad y una dependencia perpetua de la buena voluntad de los demás. La llegada de Alejandro había perturbado este delicado equilibrio. Ahora, las visitas eran más frecuentes, y las conversaciones estaban llenas de indirectas sobre la imprudencia de tener a un extraño viviendo en sus tierras, un hombre sin pasado ni referencias. La presión era sutil pero constante, un recordatorio de que su reputación pendía de un hilo muy fino. Alejandro era muy consciente de esta presión. Observaba desde la distancia, con la agudeza de quien una vez estuvo en la cima de esa misma pirámide social. Veía las miradas de reojo en el mercado cuando acompañaba a Isabela por provisiones, oía los murmullos que cesaban abruptamente cuando él se acercaba. Reconocía el juicio en los ojos de los otros terratenientes que pasaban a caballo por los límites de La Serena. Cada una de esas miradas era una daga que se clavaba no solo en él, sino en la mujer que le había dado una oportunidad. Sentía una oleada de rabia impotente, seguida de una profunda culpa. Su presencia, su mera existencia en esa finca, estaba poniendo a Cristina en el punto de mira, convirtiéndola en un blanco fácil. Él, que había jurado nunca más ser una carga para nadie, se había convertido en la fuente del escándalo que amenazaba con destruir a la única persona que le había mostrado bondad. Las noches eran el peor momento para Alejandro. En la soledad de su pequeño cuarto lejos de las miradas de los demás, las murallas de su orgullo se desmoronaban. El dolor de su pérdida no era el luto silencioso y respetado de Cristina, era una herida supurante de humillación. No solo extrañaba su tierra, sino todo lo que ésta representaba. El respeto de sus iguales, la seguridad de su familia, la continuidad de un legado. Recordaba el rostro de su esposa, la forma en que el sol se reflejaba en el cabello de sus hijos mientras corrían por los viñedos. Estos recuerdos eran un tesoro y una tortura. Trabajar en La Serena, una finca que le recordaba tanto a la suya, era como caminar sobre los fantasmas de su propia vida. Su silencio no era solo para proteger su identidad, sino para contener un grito de dolor tan profundo, que temía que, si lo dejaba salir, lo consumiría por completo. La amenaza latente que representaba don Ricardo finalmente tomó una forma concreta. No se presentó en persona, pues su arrogancia no se lo permitía. En su lugar, envió a su abogado, un hombrecillo de ojos pequeños y sonrisa servil, con una oferta formal para comprar la parcela sur de La Serena, la que contenía los olivos más antiguos. La carta, redactada en un tono falsamente compasivo, aludía a las evidentes dificultades que una mujer sola enfrentaba al administrar una propiedad tan exigente. Era un movimiento calculado, una estocada diseñada para herir su orgullo y explotar su supuesta debilidad. La oferta no era solo insultantemente baja, era una declaración de guerra, una clara señal de que don Ricardo la consideraba una presa lista para ser devorada, y que los rumores sobre ella y su capataz le habían dado la excusa perfecta para atacar. La visita del abogado encendió en Cristina una furia fría y decidida que no había sentido en años. La condescendencia de la carta, la presunción de su vulnerabilidad, borró de un plumazo cualquier atisbo de miedo que pudiera haber sentido. Sostuvo el papel en sus manos,
sintiendo el peso no solo de la tinta, sino de todo un sistema diseñado para subestimarla. En ese momento, Alejandro dejó de ser el origen de sus problemas para convertirse en su único aliado verdadero. Él era el único que veía el valor real de esa tierra, el único cuyas manos trabajaban para hacerla florecer en lugar de conspirar para arrebatársela. La agresión de don Ricardo, lejos de separarlos, forjó entre ellos un lazo de resistencia. La Serena ya no era solo el legado de su marido, era su campo de batalla, y no pensaba rendirse sin luchar. Esa misma tarde, Cristina buscó a Alejandro. Lo encontró en el establo, revisando las cerraduras de una de las mulas. No mencionó la carta ni la oferta de don Ricardo. En su lugar, extendió sobre una caja de madera un viejo mapa de la finca, y comenzó a hablarle de un proyecto que su difunto esposo siempre había querido realizar. Un nuevo sistema de terrazas para plantar vides en la ladera este. Una empresa ambiciosa que requeriría años de trabajo y una fe inquebrantable en el futuro. No le estaba pidiendo su opinión como jornalero, le estaba presentando una visión, una declaración de intenciones, le estaba ofreciendo una participación en el futuro de La Serena. Alejandro la escuchó en silencio, sus ojos fijos en el mapa, y por primera vez, vio en su rostro no a una patrona, sino a una compañera de armas. La conversación se prolongó hasta que el sol se ocultó tras las colinas. Hablaron de la tierra, del agua, de las variedades de uva que mejor se adaptarían al suelo. En ese diálogo técnico y apasionado, las barreras sociales se disolvieron. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Cristina supo que no podía seguir adelante con esa alianza silenciosa construida sobre un secreto. La confianza debía ser un camino de dos vías. Con el corazón latiéndole con fuerza, regresó a la casa y volvió con el cuaderno de campo en la mano. Se lo tendió, abierto por la página del monograma. No formuló una pregunta, simplemente lo miró a los ojos, esperando. Este cuaderno, dijo con voz firme pero temblorosa, no era de mi marido. Creo que es hora de que me digas quién eres en realidad, Alejandro Ramón. El cuaderno de campo descansaba entre ellos, un juez silencioso en la penumbra del establo. El aire, antes lleno del olor a heno y a tierra, se cargó de una tensión casi palpable. Alejandro miró el monograma y luego levantó la vista hacia Cristina. En sus ojos no había sorpresa, sino la resignación de un hombre que ha estado huyendo de su propia sombra durante demasiado tiempo, y finalmente ha sido alcanzado. El peso de su secreto, un lastre que había arrastrado por caminos polvorientos y noches solitarias, se hizo insoportable. Por un instante, su instinto le gritó que negara, que inventara una historia, que volviera a desaparecer. Pero al ver la mirada firme y expectante de Cristina, una mirada que no juzgaba sino que exigía la verdad, supo que la huida había terminado. Aquí, en esta tierra ajena que se sentía extrañamente como un hogar, ya no tenía fuerzas para seguir mintiendo. Su silencio se prolongó un minuto que pareció una eternidad, bajó la cabeza y observó sus propias manos, encallecidas y manchadas de tierra. Eran las manos de un jornalero, pero recordaban perfectamente el tacto de las riendas de un pura sangre, la suavidad de las escrituras de propiedad, el peso de las llaves de una gran hacienda. La vergüenza lo invadió como una marea helada. No era la vergüenza del trabajo duro, sino la del fracaso, la de haber perdido un nombre que sus antepasados habían construido con honor durante generaciones. Hablar, decir la verdad, significaba revivir esa caída, desenterrar el cadáver de quien solía ser. Y sin embargo, el silencio se había vuelto más pesado que la propia confesión. La pregunta de Cristina no era una acusación, sino una llave que le ofrecía la oportunidad de abrir una puerta que él mismo había cerrado con cerrojo por dentro. Finalmente, su voz emergió ronca y baja como si viniera de un lugar profundo y olvidado de su ser. No dijo su nombre de inmediato. En su lugar, comenzó a hablar de una tierra no muy lejana, una finca llamada El Robledal, famosa por sus viñedos y sus caballos. Describió los campos con un detalle tan vívido, que Cristina casi podía verlos. Las hileras de vides que se extendían como un manto verde sobre las colinas,
El aroma de la uva madura en el aire del otoño, el sonido de las risas de los niños, corriendo por el patio principal. No hablaba con nostalgia, sino con el dolor preciso de una amputación. Estaba describiendo una parte de sí mismo que le había sido arrancada, un miembro fantasma que todavía le dolía con cada cambio de estación, con cada recuerdo inesperado. Cristina escuchaba sin interrumpir, su postura rígida relajándose a medida que la historia de Alejandro se desenvolvía. Reconoció el nombre de El Robledal. Era una de las fincas más legendarias de la provincia, un nombre que se susurraba con reverencia y envidia en igual medida. Se decía que sus dueños, la familia Velasco, habían caído en desgracia, desapareciendo de la noche a la mañana como si se los hubiera tragado la tierra. De repente, las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una claridad abrumadora. El conocimiento enciclopédico de la tierra, la autoridad natural, la nobleza, oculta bajo ropas gastadas. El hombre que tenía delante no era un simple jornalero. Era Alejandro Ramón de Velasco, el heredero perdido de un imperio caído. La revelación la dejó sin aliento, no por el escándalo, sino por la magnitud de la tragedia personal que él había estado cargando en silencio. Él continuó, su voz ganando una fuerza sombría a medida que se adentraba en el corazón de su ruina. Habló de una confianza traicionada, de una inversión arriesgada aconsejada por quien él creía su mejor amigo, un hombre poderoso y sin escrúpulos que se aprovechó de una mala cosecha para ejecutar deudas y quedarse con Colo. No mencionó el nombre de don Ricardo, pero no era necesario. La identidad del depredador flotaba entre ellos, tan evidente como el odio contenido en la voz de Alejandro. Describió la humillación de ver a su familia despojada, la subasta de sus bienes, la mirada de lástima en los ojos de sus antiguos vecinos. Explicó que convertirse en un jornalero anónimo no fue una elección, sino una forma de penitencia, un exilio autoimpuesto para escapar de un mundo que solo le recordaba lo que había sido, y ya nunca volvería a ser. Cuando terminó de hablar, un profundo silencio volvió a llenar el establo, pero esta vez era un silencio diferente. Ya no estaba cargado de tensión y secretos, sino de una vulnerabilidad compartida. Alejandro se había despojado de su armadura, exponiendo sus heridas a la única persona que había visto más allá del jornalero. Se preparó para el juicio, para la lástima, para el rechazo. Esperaba que ella le pidiera que se marchara, ahora que su presencia podía traer el escándalo y la atención no deseada sobre la Serena. Se quedó inmóvil, con la mirada clavada en el suelo, esperando la sentencia que pondría fin a ese breve periodo de paz que había encontrado entre aquellos olivos. Su confesión había sido un acto de liberación, pero también un riesgo que podría costarle el único refugio que le quedaba en el mundo. Cristina no se movió. Durante largos segundos, simplemente lo observó, asimilando la enormidad de su historia. Vio el dolor grabado en las líneas de su rostro, la dignidad inquebrantable que había sobrevivido a la más profunda de las humillaciones. No sintió lástima, sino una abrumadora ola de empatía. Ella también conocía la pérdida, la soledad, la lucha por mantener la cabeza alta cuando el mundo parece conspirar en tu contra. Su luto por su esposo era una herida limpia, respetada por la sociedad. El luto de Alejandro por su vida entera era una herida sucia, oculta, una fuente de vergüenza. En ese momento, entendió que sus soledades, aunque de orígenes diferentes, hablaban el mismo idioma. Eran dos náufragos que habían encontrado un trozo de madera al que aferrarse en medio de la misma tormenta. Lentamente, ella extendió la mano, y con una vacilación que duró apenas un segundo, la posó sobre el antebrazo de él. Fue un toque ligero, casi imperceptible, pero para Alejandro se sintió como un ancla. El contacto físico, un gesto tan simple, rompió la última barrera de hielo que quedaba entre ellos. Fue un acto de aceptación, de solidaridad, de reconocimiento. No eran la patrona y el empleado, ni la viuda y el terrateniente caído, eran simplemente Cristina y Alejandro. Él levantó la cabeza, y sus miradas se encontraron. En los ojos de ella, no había rastro de juicio, solo una profunda y serena comprensión. Por primera vez en años, Alejandro sintió que alguien no veía sus ruinas, sino los cimientos de lo que aún podía llegar a ser. «Te quedas», dijo Cristina. Su voz no era una orden, sino una afirmación,
La Serena también es tu lucha ahora, si así lo quieres. Esas palabras fueron más que una oferta de trabajo, fueron una invitación a echar raíces de nuevo. Por primera vez, él no era solo un par de manos para trabajar la tierra, sino un aliado en su defensa. La confesión, lejos de expulsarlo, lo había atado a ese lugar de una manera mucho más profunda. A partir de ese momento, la dinámica entre ellos cambió para siempre. La jerarquía se evaporó, reemplazada por una asociación forjada en la confianza mutua y la adversidad compartida. El secreto revelado no los había separado, sino que había tejido el primer hilo de una conexión que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que ambos sentían con una certeza innegable. Desde la ventana de la cocina, los ojos agudos de Isabel lo vieron todo. No pudo oír las palabras, pero no lo necesitó. Vio la tensión inicial, la larga confesión de Alejandro, la quietud de su señora mientras escuchaba. Y vio el gesto final, la mano de Cristina sobre el brazo de él. Vio cómo la distancia entre ellos se colapsaba. Su ceño, habitualmente fruncido por la desconfianza, se suavizó con una emoción compleja. El miedo por su señora seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una pizca de esperanza. Isabel había cuidado de Cristina desde que era una niña, y había sido testigo de cómo la soledad la había ido consumiendo lentamente. Quizás, solo quizás, este hombre con un pasado tormentoso, no era la tormenta que ella temía, sino el refugio que Cristina necesitaba desesperadamente para sobrevivir a ella. Su lealtad, antes un muro, ahora se convertía en un puente de cautelosa vigilancia. Los días que siguieron a la confesión transformaron la atmósfera de La Serena. Una energía nueva, casi eléctrica, recorría la finca. Alejandro, liberado del peso de su secreto, caminaba con la cabeza un poco más alta. Su experiencia y su liderazgo natural florecieron sin las ataduras de la vergüenza. Ya no daba consejos en susurros, sino que organizaba las cuadrillas con una confianza tranquila que inspiraba respeto en los demás jornaleros. Empezó a implementar pequeñas pero significativas mejoras. Un nuevo método de poda para rejuvenecer los olivos más viejos. Un sistema de rotación de cultivos en la huerta que había estado abandonada. La finca, que durante años había luchado solo por sobrevivir, comenzaba a mostrar signos de una verdadera recuperación, como si la tierra misma respondiera a la esperanza renovada de quienes la cuidaban. La relación entre Cristina y Alejandro se asentó en una nueva normalidad, sus conversaciones ya no se limitaban al trabajo. Al caer la tarde, se sentaban en el porche con los mapas de la finca extendidos sobre una mesa de mimbre, planeando el futuro. Hablaban de las terrazas para las vides, de la posibilidad de construir una pequeña bodega, de sueños que Cristina había enterrado junto a su marido. En esas conversaciones, ella descubrió al hombre detrás del nombre, un estratega brillante, un apasionado de la tierra con una visión que iba mucho más allá de la mera supervivencia. Y él descubrió a la mujer detrás de la viuda, una líder tenaz, con una inteligencia aguda y una resistencia que él admiraba profundamente. Se estaban conociendo de verdad, pieza por pieza, en el lenguaje universal de la tierra y los sueños compartidos. Esta nueva camaradería no pasó desapercibida. Los otros trabajadores de la finca notaban el cambio. Veían a la patrona sonreír más a menudo, veían la forma en que sus ojos buscaban a Alejandro cuando necesitaba una opinión. Los murmullos en los barracones cambiaron de tono. La sospecha inicial fue reemplazada por una curiosidad respetuosa. Veían los resultados del trabajo de Alejandro, veían cómo la finca prosperaba bajo su guía, y entendieron que él no era una amenaza, sino una bendición. Sin embargo, lo que era aceptado dentro de los muros de La Serena, se convertía en material para el escándalo más allá de sus límites. Un jornalero que pasaba de camino al pueblo, vio a la pareja riendo juntos en el porche, y la historia, al llegar a la taberna, se transformó en algo mucho más íntimo y escandaloso. La noticia de que la viuda de La Serena no solo albergaba a un capataz misterioso, sino que parecía tratarlo como a un igual, llegó rápidamente a oídos de don Ricardo. Al principio lo descartó como un simple chisme, pero cuando sus informantes le contaron sobre las mejoras en la finca, sobre la nueva confianza de Cristina y los planes de expansión, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Su plan se basaba en la premisa de que Cristina era una mujer débil y sola,
incapaz de gestionar la propiedad. La presencia de un hombre competente a su lado cambiaba por completo las reglas del juego. La amenaza ya no era una viuda vulnerable, sino una alianza estratégica que podría no solo resistir sus presiones, sino competir directamente con su propio poder en la región. Fue entonces cuando decidió que una visita a La Serena era necesaria. No para hacer una oferta, sino para evaluar la situación con sus propios ojos, para medir la fuerza de este nuevo adversario. Quería ver a este capataz que había logrado lo que él consideraba imposible: devolverle la vida a una finca moribunda, y la esperanza a una viuda desconsolada. La noticia de su inminente visita llegó a La Serena a través de un mensajero, anunciando su llegada para el día siguiente con el pretexto de discutir asuntos de vecindad. La carta, con su tono formal y condescendiente, se sintió como el anuncio de una batalla. Cristina la leyó con una mezcla de aprensión y desafío. Sabía que don Ricardo no venía como un vecino, sino como un general que inspecciona el campo antes de lanzar su ataque. Esa noche, el aire en La Serena volvió a cargarse de tensión, pero de una naturaleza diferente. Ya no era la tensión de los secretos internos, sino la de una amenaza externa y compartida. Cristina y Alejandro se encontraron en el despacho, la carta de don Ricardo sobre la mesa entre ellos. No necesitaron hablar mucho para entender lo que estaba en juego. La visita era una prueba, un intento de intimidación. No reconocerá mi nombre, dijo Alejandro con una certeza amarga, pero reconocerá mi rostro. Y usará eso para destruirte. Cristina lo miró, y en sus ojos no había miedo, sino una determinación de acero. No lo usará para destruirme, respondió ella, su voz firme. Lo usará para intentar destruirnos, y no lo conseguirá. Mañana, no te esconderás, estarás a mi lado. La decisión estaba tomada, ya no había vuelta atrás. No se enfrentarían a don Ricardo como patrona y empleado, sino como socios. Esa noche, Cristina hizo algo que no había hecho en años. Subió al ala oeste de la casa, abrió la puerta de la habitación de su difunto esposo, y por primera vez permitió que entrara el aire fresco de la noche. No era un acto de olvido, sino de aceptación. Estaba honrando el pasado, pero negándose a seguir viviendo en él. El santuario de luto se estaba convirtiendo en una habitación más de una casa que volvía a estar viva, una casa que ahora albergaba un nuevo tipo de esperanza, una esperanza frágil pero feroz, que ambos estaban dispuestos a defender con todo lo que tenían. Al amanecer del día siguiente, una calma extraña se apoderó de la finca. Era la quietud que precede a la tormenta. Alejandro se vistió con sus ropas de trabajo, pero había una nueva dignidad en su porte. Cristina lo esperó en el porche principal, vestida no de luto, sino con un sencillo pero elegante vestido de campo que denotaba autoridad. Cuando el carruaje de don Ricardo apareció en el horizonte, una nube de polvo levantándose en el camino, se miraron el uno al otro. No hubo palabras, solo un leve asentimiento. Estaban listos. La confesión en el establo había sanado una herida interna, pero también había encendido la mecha de un conflicto que estaba a punto de estallar a la vista de todos. La verdadera prueba para su incipiente alianza no era el pasado que habían compartido, sino el futuro que ahora debían enfrentar juntos. El carruaje de don Ricardo avanzó por el camino de tierra como una bestia negra y reluciente, un presagio de poder en medio de la humilde serenidad de la finca. Su llegada rompió la quietud de la mañana, y cada jornalero detuvo su labor para observar la escena en un silencio tenso. En el porche, Cristina y Alejandro esperaban uno al lado del otro. No se tocaban, pero la corta distancia entre ellos era un muro de desafío. Él con sus ropas de trabajo y la dignidad como única armadura. Ella, con la espalda recta y la mirada fija, la dueña de una tierra que no estaba dispuesta a ceder. El aire estaba cargado, no solo con el polvo del camino, sino con el peso de años de historia no contada que estaban a punto de colisionar en ese mismo instante. Don Ricardo descendió con la arrogancia de un rey visitando una provincia lejana. Su traje impecable contrastaba con el entorno, y su sonrisa era una máscara de condescendencia. Se dirigió a Cristina con un falso tono paternalista, ignorando deliberadamente al hombre que estaba a su lado como si fuera parte del mobiliario. Habló del clima, de la cosecha, de las dificultades que una mujer sola debía enfrentar,
tejiendo una red de palabras diseñadas para hacerla sentir pequeña e indefensa. Alejandro permaneció inmóvil, un espectador silencioso de la hipocresía que también conocía. Cada palabra de don Ricardo era una gota de veneno, un recordatorio de las tácticas que usaba para despojar a la gente de su tierra y de su espíritu. Fue al acercarse al porche para aceptar la copa de agua que Cristina le ofrecía con fría cortesía, cuando sus ojos se detuvieron en el rostro de Alejandro. La sonrisa de don Ricardo se congeló, sus ojos se entrecerraron en un esfuerzo por ubicar esa cara familiar. Y entonces, la comprensión lo golpeó como un rayo. No era solo un jornalero. La incredulidad dio paso a un destello de reconocimiento, y luego a una expresión de puro y malévolo placer. Vio los restos de un rival caído, la sombra de Alejandro Ramón de Velasco, el hombre cuyo imperio había ayudado a demoler. El descubrimiento era un arma inesperada, y mucho más poderosa que cualquier oferta de compra. En la mente de don Ricardo, el juego acababa de volverse infinitamente más interesante y cruel. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, don Ricardo se volvió hacia Cristina, su voz ahora cargada de una falsa preocupación. Le preguntó si sabía a quién le estaba dando cobijo, si era consciente de la clase de hombre que tenía trabajando en su finca. Sin esperar respuesta, comenzó a relatar la historia de la caída de los Velasco, pintando a Alejandro no como una víctima de la traición, sino como un necio que había perdido su fortuna por incompetencia y arrogancia. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para humillar a Alejandro frente a ella y para manchar la reputación de Cristina por asociarse con un fracasado. Era un ataque vil, que usaba la verdad como un cuchillo para herir a dos personas al mismo tiempo, esperando que la vergüenza los separara. Pero Cristina no se inmutó. Sostuvo la mirada de don Ricardo con una calma que lo descolocó. Cuando él terminó su diatriba, ella respondió con una voz clara y firme que resonó en el silencio del porche. Dijo que la honra de un hombre no se medía en hectáreas de tierra ni en monedas de oro, sino en la fuerza de su carácter y en la honestidad de su trabajo. Afirmó que Alejandro había demostrado más honor en unos pocos meses de trabajo duro que el que don Ricardo había mostrado en toda una vida de acumular riquezas a costa de los demás. No defendió al terrateniente caído, defendió al hombre que tenía a su lado. Su declaración fue un acto de lealtad tan audaz y público, que dejó a don Ricardo sin palabras, su estrategia de humillación desarmada por completo. Don Ricardo se marchó envuelto en una nube de polvo y furia contenida, su visita transformándose de una inspección estratégica a una humillante derrota. El silencio que dejó tras de sí fue denso y pesado. En el porche, Cristina y Alejandro se quedaron solos, el eco de sus audaces palabras flotando entre ellos. Habían ganado la batalla, pero ambos sabían que acababan de declarar la guerra. La línea había sido cruzada. Su alianza ya no era un secreto guardado dentro de los límites de La Serena. Ahora era un desafío abierto a las normas sociales y al hombre más poderoso de la comarca. La adrenalina del enfrentamiento comenzó a desvanecerse, dando paso a la abrumadora conciencia de las consecuencias que estaban por venir. Una vez que el eco de las ruedas se desvaneció, una ola de vulnerabilidad golpeó a Cristina. Miró la casona, los olivos, el legado que había jurado proteger, y el miedo se apoderó de ella. Recordó las advertencias de su difunto esposo sobre la importancia de la reputación, sobre cómo los rumores podían destruir una familia con más eficacia que cualquier sequía o plaga. Había sido valiente o increíblemente imprudente. Por primera vez, la soledad que había sentido durante años regresó con una fuerza renovada, pero esta vez era diferente. Ya no estaba sola en su lucha, pero su decisión de incluir a Alejandro la había expuesto a un peligro mucho mayor. El peso de esa elección, de arriesgarlo todo por un hombre con un pasado en ruinas, se asentó sobre sus hombros como una carga física. Alejandro lo observaba desde una distancia respetuosa, capaz de leer la tormenta de dudas en su rostro. La culpa lo carcomía. Su presencia, su pasado, era la causa directa de esta guerra. Había arrastrado a esta mujer valiente a su propio lodazal de desgracia. Una parte de él quería disculparse, darle las gracias, pero las palabras le parecían insuficientes. Otra parte, la más oscura, le gritaba que se marchara, que desapareciera antes de causarle más daño. Verla arriesgar su hogar y su honor por él, era a la vez el gesto más hermoso que había recibido,
y la carga más pesada que había soportado. Él, que había jurado proteger a su propia familia y había fracasado, ahora se encontraba en la posición de ver a otra persona arriesgarlo todo para protegerlo a él. No fue hasta el atardecer que volvieron a encontrarse. Alejandro estaba junto a la vieja tapia de piedra que delimitaba la finca, reparando una sección que se había derrumbado. Cristina se acercó en silencio y se quedó a su lado, observando cómo sus manos expertas colocaban cada piedra en su lugar. No hablaron del enfrentamiento, ni de don Ricardo ni del miedo. En su lugar, ella le preguntó sobre la técnica que estaba usando, y él se la explicó con paciencia. En ese simple intercambio sobre el trabajo de la tierra, encontraron un terreno común y seguro. Fue su manera de decirse que, a pesar de la tormenta que se cernía sobre ellos, seguirían construyendo, piedra a piedra, un futuro para La Serena. El gesto era una promesa silenciosa de que enfrentarían juntos lo que viniera. La historia del enfrentamiento corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. En la taberna, en el mercado, en la puerta de la iglesia, no se hablaba de otra cosa. La comunidad se dividió. Muchos, especialmente los que debían favores a don Ricardo, veían a Cristina como una viuda loca que había perdido el juicio, arrastrada a la ruina por un jornalero sin escrúpulos. Pero otros, los pequeños agricultores y los trabajadores que habían sufrido la arrogancia de los poderosos, la veían como una heroína. Susurraban con admiración sobre su coraje, sobre cómo había defendido a uno de los suyos frente al tirano local. Dentro de La Serena, el cambio fue aún más palpable. Isabel, que había presenciado la escena desde la ventana, se convirtió en la más feroz defensora de Alejandro. Su lealtad ya no era solo para Cristina, ahora era para la frágil familia que ambos estaban formando. La guerra declarada por don Ricardo no se libró con ejércitos sino con el arma más cruel del campo, el aislamiento. De la noche a la mañana, los proveedores habituales de La Serena encontraron excusas para no entregar sus mercancías. Los jornaleros de los pueblos cercanos, antes dispuestos a trabajar por un jornal justo, ahora rechazaban las ofertas con miradas de disculpa, temerosos de las represalias. Don Ricardo estaba estrangulando la finca lentamente, cortando sus líneas de suministro y su mano de obra, esperando a que Cristina se rindiera por inanición. Cada día que pasaba, la presión aumentaba, convirtiendo a La Serena en una isla asediada, un pequeño reino luchando por respirar en un mar de hostilidad, orquestada desde las sombras por un único y poderoso enemigo. Para Cristina, cada negativa era una herida personal. Veía el miedo en los ojos de la gente, la vergüenza de aquellos que se veían obligados a darle la espalda por temor a perder sus propios medios de vida. La soledad se convirtió en una presencia física, una niebla fría que se colaba por las grietas de la casona. Por las noches caminaba por los pasillos vacíos, el peso de su decisión aplastándola. ¿Tenía derecho a pedir a otros que se sacrificaran por su causa? ¿Estaba siendo valiente o egoísta al arrastrar a Alejandro y a los pocos leales que quedaban a una batalla que parecía perdida de antemano? La duda era un veneno que se extendía por sus venas, amenazando con paralizar la determinación de acero que había mostrado frente a don Ricardo. Alejandro sufría en silencio, una tortura que superaba con creces la humillación de su propia caída. Se sentía como una plaga, una enfermedad que había traído a este santuario de paz. Cada dificultad que enfrentaba Cristina, cada puerta que se le cerraba, era un eco de su propio fracaso. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que sus músculos gritaban de agotamiento, intentando compensar con su esfuerzo la falta de brazos. Pero sabía que no era suficiente. Su presencia, que una vez fue una fuente de renacimiento para la finca, se había convertido en su sentencia de muerte. La culpa lo consumía, susurrándole al oído que la única forma de salvar a Cristina y a La Serena era desaparecer, volver a ser el fantasma que era cuando llegó. La tensión entre ellos se hizo casi insoportable. Ya no había conversaciones tranquilas en el porche ni planes de futuro sobre los mapas. El trabajo era su única comunicación, un lenguaje de gestos y órdenes breves. La intimidad que había florecido entre ellos se marchitó bajo el sol abrasador de la realidad. Se movían uno alrededor del otro como dos extraños compartiendo una celda, cada uno atrapado en su propia prisión de miedo y culpa. Evitaban mirarse a los ojos,
porque en la mirada del otro veían el reflejo de su propia desesperación. El silencio que una vez fue un refugio se convirtió en un abismo que los separaba, un vacío lleno de todo lo que no se atrevían a decir. La noche en que todo se rompió, una tormenta seca azotó la región, el viento aullaba como un animal herido, sacudiendo las ventanas de la casona. Cristina encontró a Alejandro en el establo, preparando sus pocas pertenencias en un pequeño fardo. No había dicho nada, planeaba marcharse al amparo de la oscuridad, como un ladrón. Cuando ella le preguntó a dónde iba, él no la miró. Su voz cuando finalmente habló, era un susurro roto. Dijo que se iba para liberarla de la maldición de su presencia, que era lo único honorable que le quedaba por hacer. La frialdad de su decisión, la forma en que la excluía de ella, fue la chispa que encendió la pólvora acumulada durante semanas de silencio y angustia. La ira de Cristina estalló, una furia nacida no del odio, sino del más profundo dolor y del sentimiento de traición. Le gritó que era un cobarde, que huir era la salida fácil. Le espetó que si realmente creía que su honor residía en abandonarla a su suerte, entonces no era el hombre que ella pensaba que era. Sus palabras eran afiladas, cada una diseñada para derribar el muro de orgullo que él había vuelto a levantar a su alrededor. No estaba luchando contra don Ricardo en ese momento, estaba luchando por él, por la conexión que se negaba a dejar morir sin más. Su voz se quebró, y las lágrimas de frustración y miedo que había contenido durante tanto tiempo finalmente rodaron por sus mejillas. El desahogo de Cristina rompió algo dentro de Alejandro, el verla llorar, el oír la desesperación en su voz, demolió sus últimas defensas. Y entonces, la verdad completa, la parte más oscura y dolorosa de su historia, brotó de él en un torrente imparable. Confesó que la inversión que lo arruinó, no fue un acto de arrogancia, sino de desesperación. Su esposa estaba muriendo de una enfermedad lenta y costosa, y los médicos le habían ofrecido un tratamiento experimental en el extranjero, una última y remota esperanza. Invirtió todo lo que tenía, y más, en un negocio que don Ricardo le aseguró que era infalible, un negocio que le daría los fondos para intentar salvarla. Era una trampa, y él, ciego de desesperación, cayó en ella. Su voz se convirtió en un sollozo ahogado mientras revivía el peor momento de su vida. No solo perdió la finca, sino que lo hizo mientras su esposa agonizaba. Ella murió creyendo que la arrogancia de su marido los había dejado en la miseria, sin saber nunca que cada moneda que él arriesgó, con acento agudo, fue en un intento desesperado por comprarle un poco más de tiempo. Don Ricardo no solo le robó su tierra, le robó la oportunidad de despedirse de su esposa con la conciencia tranquila. La vergüenza que cargaba no era solo la del fracaso financiero, sino la de un hombre que sentía que le había fallado a la persona que más amaba en su momento de mayor necesidad. Ese era el secreto que lo había convertido en un fantasma. Cristina lo escuchó, y su propia ira se disolvió, reemplazada por una ola de compasión tan inmensa que la dejó sin aliento. El dolor de él era tan profundo, tan visceral, que resonó con las partes más rotas de su propia alma. En ese momento, en medio del establo con el viento aullando fuera, ella también se desnudó emocionalmente. Le confesó su propio secreto, una verdad que nunca le había dicho a nadie. Amaba a su esposo, pero su matrimonio no había sido la historia de amor que todos creían. Él había sido un hombre bueno pero melancólico, resignado a una vida sin hijos, y en sus últimos años, la tristeza se había convertido en una barrera entre ellos. Confesó con una voz apenas audible que, en el fondo de su corazón, una pequeña y terrible parte de ella había sentido alivio cuando él murió. Alivio de la tristeza constante, de la casa silenciosa, de la obligación de ser la guardiana de la felicidad de otra persona. La culpa por ese sentimiento la había atormentado desde entonces, y su luto feroz, su negativa a dejar ir el pasado no era solo por amor, sino también una forma de penitencia. Se había aferrado a su memoria para castigarse por haber deseado, aunque fuera por un instante, ser libre. Era la primera vez que decía esa verdad en voz alta, y el simple hecho de compartirla con alguien que entendía la complejidad del dolor y la culpa fue una liberación. En el silencio que siguió a sus confesiones mutuas, algo cambió fundamentalmente. Ya no eran dos personas heridas de pie una frente a la otra,
sino dos almas que se habían mostrado sus cicatrices más profundas y no habían retrocedido. El abismo entre ellos se cerró. Alejandro se acercó a ella, y con una mano temblorosa, le secó las lágrimas. Fue un gesto de una ternura infinita, un reconocimiento de que sus dolores, aunque diferentes, provenían de la misma fuente. El amor, la pérdida, y el peso de lo que no se pudo decir. En ese momento, ya no eran la viuda y el terrateniente caído. Eran simplemente Cristina y Alejandro, dos supervivientes que acababan de encontrar en el otro un puerto seguro. «No te vas a ir», dijo ella. Su voz ya no era un grito de ira, sino una súplica tranquila. «No puedes irte, porque si te vas, don Ricardo no solo te habrá quitado tu pasado, también nos habrá robado nuestro futuro». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de una promesa. Futuro. Era una palabra que ambos habían borrado de su vocabulario. Oírla ahora, en medio de la ruina y el asedio, se sintió como un acto de rebelión, una semilla de esperanza plantada en la tierra más árida. Alejandro la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no reflejaban la sombra de su pasado, sino el tenue brillo de una posibilidad. La decisión se tomó sin más palabras. No había un plan grandioso, no había una solución mágica a sus problemas, solo había una certeza compartida: se quedarían, lucharían, juntos. La tormenta de afuera comenzó a amainar, como si la propia naturaleza hubiera estado conteniendo la respiración, esperando el resultado de la tormenta que se había desatado dentro de ese establo. El viento dejó de aullar y dio paso a una calma profunda, el aire limpio y fresco después de la tempestad. Era un nuevo comienzo, forjado no en la prosperidad o la paz, sino en la más brutal y liberadora de las honestidades. Salieron del establo justo cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir el horizonte. El mundo parecía nuevo, lavado por la lluvia que finalmente había caído durante la noche. Se pararon uno al lado del otro, mirando los campos de olivos que se extendían ante ellos. La tierra, ahora húmeda y oscura, olía a vida. Ya no era solo el legado de su marido ni el recordatorio de la pérdida de él. Era su tierra, su campo de batalla y su santuario. El lugar donde dos pasados rotos tenían la oportunidad de cultivar un futuro. La guerra con don Ricardo no había terminado, pero ya no la librarían desde trincheras separadas de culpa y miedo. Isabel los vio desde la ventana de la cocina, juntos en el patio mientras el sol salía. Vio la distancia entre ellos desaparecer, la forma en que sus hombros casi se rozaban, la quietud serena que los envolvía, y por primera vez, sonrió. Entendió que lo que había presenciado no era el principio del fin, sino el fin del principio. La verdadera batalla por la Serena no era por la tierra, sino por el derecho a la esperanza, por el derecho a reconstruir una vida sobre las cenizas del dolor. Y esa batalla, la más importante de todas, acababa de ser ganada en la oscuridad de un establo, con la única arma que don Ricardo nunca podría arrebatarles: la verdad. Alejandro se volvió hacia Cristina, su rostro iluminado por la suave luz del amanecer. Le tomó la mano, un gesto que se sintió tan natural como respirar. Sus dedos se entrelazaron, los callos de él contra la suavidad de ella, una unión de dos mundos, de dos historias, de dos almas, que finalmente habían encontrado su hogar. No en un pedazo de tierra, ni en una casona, sino en la aceptación incondicional que vieron en los ojos del otro. Sabían que el camino por delante sería increíblemente difícil, que don Ricardo usaría todo su poder para destruirlos, pero por primera vez, no sentían miedo, sino una fuerza tranquila y poderosa. «Construiremos las terrazas», dijo Alejandro, su voz firme, mirando hacia la ladera que habían soñado con cultivar. No era una pregunta, sino una declaración de fe. Era una promesa de que no solo sobrevivirían, sino que crearían algo nuevo, algo hermoso, algo que sería suyo. Cristina apretó su mano, una respuesta silenciosa que lo decía todo. Sí, construirían, no solo terrazas para las vides, sino una nueva vida, ladrillo a ladrillo, surco a surco, juntos, contra todo pronóstico, contra todo el mundo si fuera necesario. El enfrentamiento con don Ricardo los había puesto al borde del abismo,
pero el desahogo emocional en el establo les había dado alas. Se habían sumergido en lo más profundo de su dolor, y habían emergido transformados, ya no como individuos luchando por separado, sino como una unidad inseparable. La verdadera herencia de La Serena no estaba en las escrituras guardadas en un cajón polvoriento, sino en la resiliencia de la tierra y de las personas que la amaban. Y esa mañana, mientras el sol se elevaba sobre los olivos, esa herencia estaba más viva y fuerte que nunca, lista para florecer contra cualquier tormenta que se atreviera a desafiarla. El amanecer que siguió a la tormenta no trajo consigo el fin de sus problemas, pero sí el fin de la soledad con la que los enfrentaban. La casona de La Serena, que durante años había sido un eco de silencios y ausencias, despertó a una nueva melodía, la de dos personas moviéndose en una armonía silenciosa y resuelta. Por primera vez, compartieron el desayuno en la gran mesa de la cocina, un espacio que antes había sido el dominio exclusivo de Cristina e Isabel. No hubo grandes declaraciones ni promesas, solo el simple y profundo consuelo de la presencia del otro, un pacto sellado con el aroma del café recién hecho, y el pan horneado. Isabel los observaba desde la distancia, con una discreta sonrisa en los labios. La casa volvía a tener un corazón, y ahora latía al unísono con dos almas que habían decidido dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Esa misma tarde Cristina tomó una decisión que había pospuesto durante años. Guiada por una nueva valentía, subió las escaleras hacia el ala oeste de la casa, con Alejandro siguiéndola a una distancia respetuosa, su presencia un ancla silenciosa de apoyo. Abrió la puerta de la habitación de su difunto esposo, y por primera vez, el aire viciado de luto fue reemplazado por una corriente de aire fresco que entraba por las ventanas recién abiertas. No fue un acto de olvido, sino de transformación. Con una delicadeza infinita, comenzaron a guardar las pertenencias personales en un baúl de cedro. El gran retrato que dominaba el salón principal fue trasladado a un estudio más íntimo. No estaban borrando el pasado, estaban haciéndole un lugar adecuado para que el presente pudiera finalmente respirar y florecer. La guerra de don Ricardo, sin embargo, no había hecho más que empezar. El aislamiento se intensificó, convirtiendo a La Serena en una paria, pero algo había cambiado. La noticia del enfrentamiento en el porche, y la lealtad inquebrantable de Cristina, había sembrado semillas de rebelión en el corazón de otros pequeños agricultores que también sufrían bajo el yugo de don Ricardo. Aunque la mayoría temía mostrar su apoyo abiertamente, la ayuda comenzó a llegar de formas inesperadas y clandestinas. Un saco de semillas dejado en la puerta al amparo de la noche. Un vecino que casualmente dejaba una cría de cerdo extraviada cerca de sus tierras. Un mensaje de advertencia sobre los movimientos de los hombres de don Ricardo. Eran pequeños actos de desafío, una red invisible de solidaridad que se tejía en las sombras contra la tiranía. Cristina y Alejandro se convirtieron en el centro de esta resistencia silenciosa. Se dieron cuenta de que su lucha ya no era solo por La Serena, sino por la dignidad de toda una comarca. Alejandro, con su vasto conocimiento, se convirtió en un consejero para los otros agricultores. Les enseñó técnicas para mejorar sus cosechas con recursos limitados, cómo combatir plagas sin depender de los caros suministros que don Ricardo controlaba. La finca dejó de ser una fortaleza asediada para convertirse en una escuela de supervivencia, un faro de esperanza. El nombre de Alejandro Ramón de Velasco, antes sinónimo de fracaso, comenzó a susurrarse de nuevo, pero esta vez con un matiz de respeto y admiración. No era el terrateniente caído, sino el líder que se levantaba de las cenizas. El trabajo se volvió su refugio y su arma. Se levantaban con el sol, y no descansaban hasta que la luna estaba alta en el cielo. Cada músculo dolorido, cada gota de sudor, era un acto de desafío. La finca, bajo su cuidado incansable, comenzó a transformarse. Los campos que habían estado descuidados ahora, estaban arados y listos para la siembra. El viejo sistema de riego que Alejandro reparó con una habilidad asombrosa, llevaba agua a los rincones más sedientos de la tierra. La Serena estaba despertando de un largo letargo, su vitalidad un reflejo directo de la pasión y la determinación de las dos personas que se negaban a dejarla morir. Su amor, aún no confesado en palabras, se manifestaba en cada surco arado, en cada árbol podado, en cada piedra colocada en su lugar.
El proyecto de las terrazas se convirtió en el símbolo de su fe inquebrantable en el futuro. Era un trabajo monumental, una empresa que muchos consideraban una locura dadas sus circunstancias. Día tras día, con la ayuda de los pocos jornaleros leales que se quedaron, movían tierra y piedras bajo el sol implacable. Cada muro de contención que levantaban era una declaración, una promesa de que no solo estaban allí para resistir, sino para construir algo nuevo y duradero. Estaban plantando vides en una ladera que siempre había sido estéril, una metáfora perfecta de su propia historia, la de encontrar vida y fruto en el lugar más improbable, en la tierra más dura. Don Ricardo, al ver que sus tácticas de aislamiento no solo estaban fracasando, sino que estaban uniendo a sus enemigos, decidió jugar su última y más sucia carta. Durante semanas, sus abogados rebuscaron en viejos archivos y registros de propiedad, buscando cualquier resquicio legal, cualquier debilidad en los cimientos de La Serena, y la encontraron. Un antiguo mapa, de dudosa procedencia, sugería que el manantial que era la principal fuente de agua de la finca, no pertenecía a las tierras de Cristina, sino a una parcela adyacente que él había adquirido recientemente. Con ese mapa en la mano, presentó una demanda legal, exigiendo el cese inmediato del uso del agua. Era una sentencia de muerte. Sin ese manantial, La Serena se convertiría en un desierto en cuestión de meses. La noticia cayó sobre ellos como un golpe de masa. La desesperación, un fantasma que creían haber desterrado, volvió a rondar los pasillos de la casona. Todo su trabajo, toda su lucha, parecía haber sido en vano. Esa noche, el silencio regresó, pero era un silencio diferente, uno cargado de la amargura de una derrota inminente. Se sentaron en el despacho, rodeados de mapas y escrituras, buscando una salida que no existía. La ley, manipulada por el dinero y el poder de don Ricardo, parecía estar en su contra. Por primera vez, Alejandro vio una sombra de rendición en los ojos de Cristina, y sintió un miedo más profundo que cualquiera que hubiera conocido antes. No era el miedo a perder la tierra, sino el miedo a perder la esperanza, que tanto les había costado encontrar. Fue en medio de esa noche oscura del alma cuando Isabel, la guardiana silenciosa de la historia de la finca, entró en el despacho. Llevaba consigo un viejo baúl de cuero que no había sido abierto en más de 50 años, el baúl personal del abuelo del difunto esposo de Cristina. Con manos temblorosas, les contó una vieja historia familiar, un relato sobre una gran sequía y una deuda de honor entre su antiguo patrón y el padre de don Ricardo. Mientras hablaba, Alejandro y Cristina comenzaron a rebuscar en el contenido del baúl. Cartas amarillentas, medallas descoloridas, diarios encuadernados en cuero. Y allí, en el fondo, escondido dentro de un libro de cuentas, encontraron un documento. No era una escritura de propiedad, ni un testamento, era un contrato privado, redactado a mano, y firmado por los padres de ambos patriarcas. El documento detallaba un acuerdo, en el que el abuelo de Cristina, había salvado de la ruina a la familia de don Ricardo, prestándole el dinero necesario, para salvar su propia finca, durante una plaga devastadora. A cambio, y como garantía de una deuda que nunca podría ser pagada con dinero, el padre de don Ricardo, cedía a perpetuidad los derechos inalienables y exclusivos, sobre el manantial a La Serena y a todos sus descendientes. El papel, sellado con la cera de ambas familias, era una bomba. Era la prueba irrefutable no solo de su derecho al agua, sino de la hipocresía y la traición de don Ricardo. Al día siguiente, no enviaron abogados. No iniciaron una contrademanda. Cristina y Alejandro se presentaron en la puerta de la hacienda de don Ricardo. Él lo recibió con una sonrisa triunfante, esperando súplicas y ofertas de rendición. En silencio, Cristina extendió el documento sobre su escritorio de caoba pulida. La arrogancia de don Ricardo se desvaneció mientras leía las palabras escritas por su propio padre. Su rostro palideció, la sangre abandonando sus mejillas. No había nada que pudiera decir. El documento no solo desmantelaba su caso legal, destruía su reputación, exponiéndolo como un hombre que había intentado robarle a la familia que una vez salvó a la suya. La derrota fue total, silenciosa y humillante. Se retiró la demanda esa misma tarde. La noticia de la victoria de La Serena se extendió como un incendio forestal.
El descubrimiento del viejo contrato no solo les devolvió el agua, les devolvió el honor y cimentó su leyenda. Don Ricardo, expuesto y humillado, perdió el respeto y el miedo que había ejercido sobre la comarca durante tanto tiempo. Muchos de los que le habían dado la espalda a Cristina ahora buscaban su perdón y su alianza. Pero ella y Alejandro no buscaban venganza. Su victoria les había enseñado que la verdadera fuerza no residía en el poder sobre los demás, sino en la comunidad y la ayuda mutua. La Serena se convirtió en el centro de una nueva cooperativa de agricultores, un lugar donde el conocimiento se compartía y la prosperidad se construía en conjunto. Pasaron 2 años. Las terrazas de la ladera este estaban cubiertas de vides jóvenes y vigorosas, sus hojas verdes brillando bajo el sol de Andalucía. La primera cosecha, aunque modesta, prometía un vino con el carácter fuerte y resiliente de la tierra que lo vio nacer. La Serena ya no era una casa silenciosa, sino un hogar lleno de vida y risas. Los hijos de los jornaleros corrían por el patio donde antes solo reinaba la soledad. La finca había renacido, más fuerte y más próspera que nunca, no como el legado de un solo hombre, sino como el testimonio del amor y el coraje de 2 personas que se atrevieron a construir un futuro sobre las ruinas de su pasado. Una tarde de otoño, con el aire oliendo a tierra húmeda y a uva madura, Alejandro y Cristina caminaban de la mano entre las hileras de su viñedo. Él ya no era la sombra de un terrateniente caído, y ella ya no era la viuda atrapada en su luto. Eran simplemente Alejandro y Cristina, constructores de un nuevo legado. Él se detuvo y la miró, sus ojos reflejando el cielo del atardecer. No había recuperado las tierras del Robledal, ni el nombre que había perdido. Había encontrado algo infinitamente más valioso. Se inclinó y la besó, un beso que no sabía a primer amor, sino a algo mucho más profundo, a segundas oportunidades, a batallas ganadas y a la paz encontrada. No necesitaron una gran boda, ni la aprobación de una sociedad que una vez los condenó. Su compromiso estaba sellado en cada piedra de las terrazas, en cada vid que habían plantado juntos. Su familia no era de sangre, sino la que habían forjado con lealtad y trabajo duro junto a Isabel y los demás trabajadores de la finca. Habían demostrado que un hogar no es algo que se hereda o se posee, sino algo que se construye, día a día, con las manos, con el corazón y con la valiente decisión de elegir el amor por encima del miedo. La historia de la Serena se convirtió en un cuento susurrado de generación en generación en aquella comarca. Una historia sobre cómo la tierra tiene memoria, y cómo la verdadera nobleza no reside en los títulos ni en la riqueza, sino en la capacidad de levantarse después de caer, de abrir el corazón después de haber sido herido, y de encontrar una familia en el lugar más inesperado. Porque al final, el hogar no se mide en hectáreas, sino en el espacio que 2 corazones se ceden mutuamente para sanar, demostrando que la herencia más valiosa, no es la que se nos da, sino la que se construye con amor, y el coraje de volver a empezar. Si crees que ninguna historia de superación debe ser olvidada, y que el verdadero valor de una persona reside en su capacidad para renacer, por favor, comparte este relato. No olvides suscribirte para más historias profundas sobre casos reales del campo que merecen ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra renacer. Gracias por escuchar. La victoria sobre Don Ricardo no fue el final de la historia, sino el verdadero comienzo de la vida, que ambos habían creído perdida para siempre. Los años que siguieron en La Serena no estuvieron marcados por grandes eventos dramáticos, sino por la silenciosa y constante labor de reconstrucción. El legado que Alejandro y Cristina comenzaron a forjar, no estaba escrito en testamentos ni en títulos de propiedad, sino en el ritmo de los días, en el ciclo de las estaciones que ahora enfrentaban juntos. La finca, antes un mausoleo de recuerdos y un campo de batalla, se transformó en un santuario de segundas oportunidades, donde el trabajo diario era una forma de oración y cada cosecha, una prueba de que incluso la tierra más herida puede volver a dar frutos si se la cuida con amor y paciencia. El amor que creció entre ellos no tenía la urgencia febril de la juventud, sino la profundidad serena de 2 árboles viejos cuyas raíces se entrelazan bajo tierra en busca de sustento mutuo. No fue una pasión que consumía, sino un pacto silencioso de cuidado y compañía. Para Alejandro, Cristina no era un reemplazo de la esposa que había perdido.
era la arquitecta de una nueva vida. La mujer que le enseñó que su valor no residía en las tierras que poseía, sino en la fortaleza de su espíritu. Para Cristina, Alejandro no borró el recuerdo de su marido. Le demostró que el corazón, como la tierra, es lo suficientemente vasto como para albergar el amor del pasado, y al mismo tiempo, cultivar un amor nuevo y diferente en el presente, uno nacido no de la costumbre, sino de la elección consciente y valiente. Para ambos, la tierra se convirtió en una forma de sanación activa y tangible. Cada vez que Alejandro hundía sus manos en el suelo para plantar una nueva vid, sentía que estaba enterrando un poco de la vergüenza que lo había atormentado durante años. Cada vez que Cristina supervisaba la recolección de las aceitunas, viendo los cestos llenos del fruto de su esfuerzo conjunto, sentía que estaba cosechando no solo olivas, sino la propia paz que le había sido esquiva. El trabajo físico, el sudor bajo el sol andaluz, se convirtió en su terapia. Les enseñó que el futuro no es algo que se espera, sino algo que se construye con las propias manos, día tras día, surco a surco, piedra sobre piedra. Alejandro nunca intentó recuperar el Robledal, ni reclamar el nombre de Velasco, con el esplendor de antaño. Comprendió que esa parte de su vida había terminado, y que intentar revivirla sería como intentar volver a meter un río en su antiguo cauce seco. Su redención no llegó con la recuperación de su fortuna, sino con la creación de una nueva. En La Serena, no era el heredero de un legado, sino el fundador de uno. Su honor ya no se medía por la extensión de sus tierras, sino por la calidad de su vino, por la salud de sus olivos, y sobre todo, por la luz que había logrado devolver a los ojos de la mujer que había creído en él, cuando no era más que una sombra. Cristina, por su parte, se despojó por completo del manto de viuda frágil que la sociedad le había impuesto. Se convirtió en una matriarca en el sentido más profundo de la palabra, la cabeza de una familia forjada no por la sangre sino por la lealtad. Su alianza con Alejandro le dio la fuerza para mirar más allá de los límites de su propia finca y convertirse en una líder para la comarca. La cooperativa que fundaron se basaba en los principios que habían aprendido a la fuerza. La solidaridad es más poderosa que la tiranía, y la verdadera prosperidad es la que se comparte. Su nombre ya no se susurraba con lástima, sino con un respeto profundo y genuino. El tiempo fue tejiendo su historia en el paisaje de la región. Los viajeros que pasaban por el camino veían las terrazas de vides en la ladera este, una proeza de ingeniería y tenacidad, que se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando la fe superaba al miedo. Los niños que nacieron en esa época, crecieron escuchando el relato de la viuda y el jornalero, que se enfrentaron al hombre más poderoso de la comarca, y ganaron, no con armas ni con dinero, sino con la verdad y un viejo contrato olvidado en un baúl. La Serena dejó de ser simplemente una finca para convertirse en una leyenda, un recordatorio de que a veces, las batallas más importantes se ganan en silencio y con paciencia. Isabel vivió para ver florecer plenamente el fruto de esa unión. Desde su mecedora en el porche, observaba la vida bullir a su alrededor. Los jornaleros trabajando con una nueva dignidad, los niños jugando en el patio, y a sus dos señores moviéndose con esa complicidad que solo los años y las tormentas compartidas pueden forjar. A menudo los veía al atardecer, caminando entre las vides, no siempre hablando, a veces simplemente compartiendo el silencio. Y en esos momentos, ella entendía que había sido testigo no de un milagro, sino de algo mucho más real y poderoso, la capacidad humana de reconstruirse, de encontrar un hogar en el corazón de otra persona, y de hacer florecer un jardín en medio del desierto. El legado de Alejandro y Cristina no fue una estirpe de herederos ni una vasta fortuna. Su verdadero legado fue una idea, que el amor después del luto no es una traición al pasado, sino un homenaje a la vida misma. Demostraron que es posible honrar a los que se fueron sin renunciar al derecho de ser feliz con los que se quedan. Su historia se convirtió en un consuelo silencioso para otros corazones rotos en la comarca, una prueba de que las segundas oportunidades no son un regalo del destino, sino una elección que se hace cada día al despertar. Años más tarde, cuando sus cabellos ya eran del color de la plata de los olivos, solían sentarse en el porche a probar el vino de cada nueva cosecha. Cada copa contenía una historia, el amargor de las primeras luchas, la dulzura de las pequeñas victorias,
el cuerpo robusto de los años de trabajo duro, y el aroma persistente de la esperanza. No hablaban mucho de aquellos tiempos difíciles, no era necesario. Todo estaba allí, en la tierra bajo sus pies, en los muros de la casona que los protegía, en las arrugas alrededor de sus ojos, y en la forma en que sus manos, ya envejecidas, todavía encajaban perfectamente la una en la otra. Su historia nos enseña que el campo, con sus ciclos inmutables de siembra y cosecha, de sequía y lluvia, es el escenario perfecto para los dramas humanos más profundos. La tierra no juzga, simplemente acoge. Acogió el dolor de un hombre que lo había perdido todo, y la soledad de una mujer que temía perder lo poco que le quedaba. Y a cambio de su trabajo y su devoción, les devolvió no solo sus frutos sino también la fe en sí mismos y en los demás. Les recordó una verdad fundamental: mientras haya un trozo de tierra que cuidar, siempre habrá una razón para levantarse por la mañana. Porque al final, el amor que construyeron fue como uno de sus olivos centenarios. No nació de la noche a la mañana, sino que creció lentamente, resistiendo vientos y sequías, hundiendo sus raíces profundamente en un pasado de dolor, para poder levantar sus ramas con más fuerza hacia el cielo del futuro. Un amor que no buscaba la perfección, sino la autenticidad. Un amor que entendía que las cicatrices no son un signo de debilidad, sino un mapa de las batallas que se han sobrevivido. Y así, la finca La Serena se convirtió en la guardiana de su historia. Cada rincón susurraba un capítulo de su viaje. El establo donde se revelaron sus verdades más dolorosas, el porche donde desafiaron a un tirano, la ladera donde plantaron sus sueños. El tiempo pasó, las generaciones cambiaron, pero la esencia de su legado permaneció, impregnada en el aire mismo del lugar, un testimonio silencioso de que la verdadera herencia no es la que se recibe, sino la que se construye con coraje, honestidad y la inquebrantable promesa de no rendirse jamás. Los viejos olivos, testigos mudos de todo, siguen allí, con sus troncos retorcidos como los caminos de la vida que presenciaron. Si uno se sienta bajo su sombra, y escucha con atención el murmullo del viento entre sus hojas, casi puede oír el eco de su historia. Una historia que nos recuerda que no importa cuán árido parezca el presente, siempre hay una semilla de esperanza esperando la oportunidad de germinar, y que el verdadero hogar no es un lugar en el mapa, sino el refugio que encontramos en el alma de otro. Porque el campo guarda las historias que el tiempo no se atreve a borrar. Permanecen escritas en el lenguaje de la tierra, en el sabor del vino y en la memoria de aquellos que aprendieron que la vida, como la buena cosecha, a menudo requiere atravesar el más duro de los inviernos para poder disfrutar de la más dulce de las primaveras. Si esta historia te recuerda que cada final es también la oportunidad de un nuevo comienzo, te invito a que te suscribas para seguir descubriendo los secretos que guarda la tierra. Y si crees que la vida es un viaje de reconstrucción, deja en los comentarios la palabra camino. Gracias por acompañarnos en este viaje.